Buenos días. Hoy viernes 31 continuamos con nuestras clases virtuales, no sin antes ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos alumnos, ya nosotros conocemos los acuerdos de convivencia y les recuerdo que es muy importante cumplirlos para que nuestras clases mejoren. El tema de esta mañana es problemas con 4 operaciones, cuyo propósito es aplicar estrategias para resolver situaciones problemáticas que involucre las 4 operaciones. Problemas de 4 operaciones. Son problemas que se resuelven utilizando las operaciones de multiplicación, división, adición y sustracción. En este tema aprenderemos a resolver problemas por medio del método del cangrejo, método del rombo, método de las equivalencias y hallar números conociendo su suma y diferencia. El método del cangrejo es el método. Se debe trabajar con las operaciones inversas propuestas en cada problema, empezando el final al inicio para lograr encontrar la cantidad desconocida. Operaciones: adición, su inversa, sustracción. Sustracción, su inversa, adición. Multiplicación, su inversa, división. Potenciación, su inversa, radicación. Y radicación, su inversa, potenciación. Situación problemática 1. A un número positivo lo dividimos entre 5. Luego al resultado se le suma 2. Al nuevo número se le eleva al cuadrado. Al número así obtenido lo multiplicamos por 9 para finalmente extraerle raíz cuadrada y obtener 15 como el resultado final. ¿Cuál es la suma de las cifras del número? Resolución. Empezamos sacando el dato, sea el número pedido X. Miramos el problema y buscamos la cantidad final, que es 15. Dice extraer la raíz cuadrada. La inversa de la raíz cuadrada es la potenciación. Entonces decimos 15 al cuadrado. 15 al cuadrado es 225. Seguimos. La palabra multiplicamos por 9. Su inversa de la multiplicación es la división. Entonces lo dividimos entre 9. 225 entre 9 es 25. Dice, se le eleva al cuadrado. La inversa de la potenciación es la radicación. Entonces sacamos la raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Se le suma 2. La inversa de la suma es la resta. Entonces restamos menos 2. Y 5 menos 2 es 3. Dice, dividimos entre 5. Entonces multiplicamos por 5. Y 3 por 5 es igual a 15. Quiere decir que el número pedido es 15. Pero en la pregunta nos dice cuál es la suma de las cifras del número. Entonces, la suma de las cifras del número es 1 más 5 es igual a 6. Método de las equivalencias. Consiste en organizar la información en 2 columnas. Luego se debe multiplicar e igualar a las cantidades para hallar la cantidad desconocida. Los elementos deben aparecer una sola vez
en cada columna. Situación problemática 2. En una librería, 5 lapiceros equivalen a 2 reglas. 3 reglas equivalen a 8 plumones. Del mismo modo que 4 plumones es a 6 cuadernos. Si por 3 soles dan 2 cuadernos, ¿cuántos lapiceros dan por 12 soles? Resolución. Formamos las equivalencias. 5 lapiceros, dice, equivalen a 2 reglas. 5 lapiceros es equivalente a 2 reglas. Seguimos. 3 reglas son equivalentes a 3 plumones. 3 reglas es equivalente a 8 plumones. Del mismo modo, dice que 4 plumones es a 4 plumones es a 6 cuadernos. Si por 3 soles nos dan 2 cuadernos, dice, no, por 3 soles nos dan 2 cuadernos, la pregunta es, ¿cuántos lapiceros nos darán por 12 soles? Entonces, por 12 soles no sabemos cuántos lapiceros nos darán. Atención. Estas 2 columnas, queridos alumnos, se multiplican. Entonces, multiplicamos. 5 por 3 por 4 por 2 por 12 es igual a 2 por 8 por 6 por 3 y por X. Entonces, X va a ser igual 5 por 3 por 4 por 2 por 12 sobre 2 por 8 por 6 por 3. Atención, queridos alumnos. Para mejorar esto, simplificamos. 4 por 2 es 8, eliminamos 8 arriba y 8 abajo. Seguimos simplificando. 2 por 6 es 12, eliminamos 12 abajo y 12 arriba. Eliminamos tercia abajo y tercia arriba, entonces nos queda 5. Entonces el valor de X es 5. Respuesta correcta, por 12 soles nos darán 5 lapiceros. Ejercicio 1. En cierto pueblo se realiza el siguiente trueque. 5 sacas de papa se cambian por 4 de camote. 10 sacos de yuca se cambian por 6 de oyuco. 8 sacos de camote se cambian por 3 de oyuco. ¿Cuántos sacos de papa se cambian por 2 sacos de yuca? Resolución. 5 sacos de papa, dice, es equivalente a 4 sacos de camote. 6 sacos de oyuco es equivalente a 10 sacos de yuca. 8 sacos de camote es equivalente a 3 sacos de oyuco. Y 2 sacos de yuca, no sabemos cuántos sacos de papas nos cambiarán. Entonces, multiplicamos las 2 columnas. 5 por 6 por 8 por 2 es igual a 4 por 10 por 3 por X. Entonces, X es igual 5 por 6 por 8 por 2 sobre 4 por 10 por 3. Simplificamos. Quinta arriba y quinta abajo. Quinta de 10 es 2. Tercia y tercia de 6 es 2. Seguimos simplificando. Cuarta y cuarta de 8 es 2. Mitad de 2 y nos queda 2 por 2. Entonces X va a ser igual 2 por 2, 4.
Respuesta correcta. Por 2 sacos de yuca nos darán 4 sacos de papa. Continuamos. Ejercicio 2. Con un cierto número se hacen estas operaciones. Se eleva al cubo, al resultado se suma 9 y se extrae raíz cuadrada. Al número resultante se le divide entre 3 para luego restarle 1. Y por último, elevarle al cuadrado, obteniéndose 16. ¿De qué número se trata? Resolución. Datos. El número que buscamos no conocemos, lo representamos por X. Buscamos el número final, que es 16. Nos hablan elevar al cuadrado. Entonces, es una potencia y la inversa de la potencia es radicación. Entonces, hallamos la raíz cuadrada de 16. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Dice, se divide entre 3, pero la operación inversa de la división es la multiplicación. Entonces, disculpen, para luego dice restarle 1. Entonces, la operación inversa de la resta es suma. Entonces, sumamos 4 más 1. 4 más 1 es 5. Dice que se le divide entre 3. Entonces, a ese 5 le multiplicamos por 3, porque la inversa de la división es multiplicación. Y 5 por 3 es 15. Luego dice, se le suma 9. Y se extrae la raíz cuadrada. Entonces, la inversa de la raíz cuadrada es la potenciación. Entonces, elevamos 15 al cuadrado. Y 15 al cuadrado es 225. Dice se suma 9. Entonces, la inversa de la suma es la resta. Entonces, 225 menos 9 es 216. Dice, se eleva al cubo. Quiere decir que la operación inversa de la potenciación es la radicación. Entonces, sacamos la raíz cúbica de 216. Y la raíz cúbica de 216 es 6. O sea, el número buscado es 6. Ejercicio 3. En un restaurante, 3 platos de ceviche cuestan lo mismo que 8 platos de tallarines. 12 platos de tallarines cuestan lo mismo que 9 platos de lomo. Del mismo modo que 16 platos de lomo cuestan lo mismo que 15 platos de bistec. Si por 24 soles nos dan 3 platos de bistec, ¿cuántos platos de ceviche dan por 60 soles? Resolución. 3 platos de ceviche es equivalente a 8 platos de tallarines. 12 platos de tallarines es equivalente a 9 platos de lomo. 16 platos de lomo es equivalente a 15 platos de bistec. 3 platos de bistec es equivalente a 24 soles. Por 60 soles no sabemos cuántos platos de ceviche nos dará. Entonces, multiplicamos las dos columnas. Entonces, X va a ser igual a 3 por 12 por 16 por 3 por 60 sobre
8 por 9 por 15 por 24. Simplificamos. Arriba multiplicamos 3 por 3, eliminamos 9 y abajo 9. Doceava arriba, doceava abajo. Doceava de 24 es 2. Octava sacamos abajo y octava de 16 es 2. Sacamos quinceava abajo y quinceava arriba, quinceava de 60 es 4. Simplificamos mitad de 2 y nos queda como resultado 4. Quiere decir que X es igual a 4. Respuesta correcta. Por 60 soles nos darán 4 platos de ceviche. Ejercicio número 4. Ítalo le dice a Luis, si el doble de mi edad lo multiplicas por 8, luego divides por 10, al cociente lo multiplicamos por 3, agregas 36 y por último divides el resultado entre 6, obtendrías 30 años. ¿Cuántos años tiene Ítalo? Resolución. Datos. Sea la edad de Ítalo X. El resultado final, 30 años. Lo divides, dice, entre 6. La operación inversa de la división es la multiplicación. Entonces, 30 por 6 es 180. Y dice, lo agregas. La inversa de agregar es quitar, restar. 180 menos 36 es igual a 144. Dice, lo multiplicas por 3. La inversa de la multiplicación es la división. 144 entre 3 es 48. Dice, divides por 10, o sea, multiplicas por 10. 48 por 10 es 480. Dice, lo multiplicas por 8. La inversa de la multiplicación es la división. 480 entre 8 es 60. Dice, el doble de mi edad. O sea, lo divides entre 2 y 60 entre 2 es el valor de X, que es 30. Entonces, la edad de Ítalo es 30 años. Queridos alumnos, contestamos la ficha metacognitiva. ¿Qué aprendí hoy? ¿De qué forma aclaré mis dudas? ¿Para qué me servirá lo que aprendí? ¿Cómo fue mi participación en clase? Queridos alumnos, las clases han terminado. No se olviden de bajar las actividades adicionales, resolverlo y mandar al correo institucional. Muchas gracias.